Qué gusto saludarles, bienvenidos a Para Servirle. Hoy estoy muy contenta ya que estamos teniendo ya estas entrevistas presenciales y me da muchísimo gusto tener un buen amigo, pero sobre todo a un excelente médico epidemiólogo. Él es maestro de salud pública, el doctor Rudy Coronado Bastarrachea. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, qué gusto Adi. tenerle. Pues aquí estamos, como bien dices, con las medidas de sana distancia, además de que ya vacunados en una habitación ventilada, no cerrada, ¿verdad? Tratando de cubrir las especificaciones sanitarias actuales en este rebrote que hay en Yucatán y que en algunos estados y a nivel capital de la República se considera que ya prácticamente estamos en una tercera ola, ¿no? Doctor, pues el tema que vamos a tratar hoy, usted es un experto acerca del COVID-19 porque hay muchas dudas, las personas están relajándose muchísimo y pues vemos que los contagios siguen y los fallecimientos han ido aumentando. Sí me gustaría pues que usted nos comentara más que nada para que la gente esté consciente de lo que está pasando con estas nuevas cepas del COVID-19 y esta nueva, vamos a decir, tercera ola. Yo pienso que tenemos cifras, ¿no? Cifras oficiales donde más o menos de 3 semanas para aquí ha habido un repunte en el número de casos y también el de fallecimientos y sobre todo también de gente hospitalizada. Y este repunte se dio porque afortunadamente anteriormente las medidas que se implementaron por parte de las autoridades y que la sociedad acató, pues permitió mitigar, ¿no?, el número de casos de la llamada segunda ola, ¿no?, o segundo repunte que hubo en el número de casos, que no fue muy dramático en Yucatán, se mitigó bastante bien y se da el lapso de que pues, la gente empezó a recibir la vacuna, primero pues, la gente adulta mayor, luego por otros grupos de edad. Y esto dio pie a de que se relajaran un poco las medidas de sana distancia, ¿no? Como es el lavado de manos, el uso del cubrebocas, la implementación de los filtros sanitarios en las diferentes plazas, supermercados, restaurantes. Entonces, al haber la apertura dinámica de lo que es el proceso económico en Yucatán, pues la gente se confió por la vacunación. Y además de que como un fenómeno mundial, pues el virus ha ido mutando y han aparecido variantes que pues tuvieron su origen en otros países como Sudáfrica, Inglaterra, California, etc. Entonces hay diferentes variantes, las llamadas variantes alfa, delta, etc., ¿no? Y se dice que en Yucatán pues está circulando la cepa delta. Y esa entra aparentemente por los aeropuertos internacionales, ¿no? Nosotros tenemos en Yucatán pues un aeropuerto internacional como el de Mérida, pero además tenemos una gran movilidad con Cancún, que es otro de los grandes aeropuertos internacionales del país, ¿no? Entonces además hay una migración diaria, ¿no?, de trabajadores que van a la Riviera Maya y regresan, ¿no? Entonces esto se ha visto marcadamente que sí hay esta variante, porque al parecer las autoridades ya cuentan con los estudios genéticos que determinan que sí hay esa variedad acá, esa cepa, pero además pues se está viendo que en este repunte pues está afectando a gente no de la tercera edad, sino a gente más joven, ¿no? Y las autoridades pues están haciendo la parte correspondiente en lo que es la vacunación. Ya sabemos que ya están vacunando a gente, ya se están apuntando hasta los de 18 para 29 años y se están vacunando los de 30 a 39 años. Y ha habido, pues esto da cierto margen, ¿no?, de esperanza de que la mitigación se va a llevar a cabo. Pero si esto no se completa con el resto de las medidas sanitarias adecuadas, podríamos esperar que en el mes de agosto el repunte alcance niveles un poquito más elevados y esperemos que no sea como se dio
el fin del año pasado, ¿no? Así es, doctor. Lo que hemos estado notando es que han fallecido personas jóvenes, personas de 34 años, de 41 años, que anteriormente nosotros veíamos que eran las personas mayores y ahora estamos viendo mucho más jóvenes que están de alguna manera pues perdiendo la vida. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se supone que cuando la edad es menor, se supone que el sistema inmunológico está en mejores condiciones, ¿no? O sea, la gente adulta mayor ya presenta lo que nosotros en medicina conocemos como la inmunosenescencia, ¿no? El sistema inmunológico se avejenta, ya es más lento, menos eficiente, ¿verdad? Menos eficaz. Y en los jóvenes se supone que su sistema inmunológico es muy maduro y puede responder. Pero hay que entender que los jóvenes no han sido vacunados, en cambio los adultos mayores ya han sido vacunados y tienen una mejor respuesta, ¿verdad? No quiere decir que no se van a enfermar, pero sí quiere decir que si se enferman, pues la gravedad va a ser menor, ¿no? Entonces los jóvenes además, pues desafortunadamente, a veces sus condiciones inmunológicas pueden ser buenas, pero a veces tienen comorbilidad. Y desafortunadamente una de las comorbilidades que se presentan en la gente joven, desafortunadamente, es el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Entonces esto genera un problema añadido, ¿no? Todos sabemos que las comorbilidades y específicamente la obesidad, ¿no? Porque el organismo se encuentra sometido a un proceso inflamatorio, ¿no? Prácticamente de todas las células, y ya sabemos que la fisiopatología de esta enfermedad, ¿sí? Es básicamente un proceso inflamatorio y un proceso de trastornos de la coagulación, ¿no? Más que ser un problema estrictamente respiratorio, es un problema de tipo inflamatorio y de tipo tromboembólico, ¿no? Entonces, ahí es donde los jóvenes presentan estas complicaciones, ¿no? Una comorbilidad. Y además de que los jóvenes, pues a veces se desajenan un poquito, ¿verdad? De su enfermedad. Se descuidan, no le dan el seguimiento, ¿verdad? A veces piensan que la fortaleza que ellos traen es suficiente, ¿no? Y no hay nada como apenas cursan con la enfermedad. Primero es el aislamiento y segundo es el control de su padecimiento. Y dentro de todo este gran control de su padecimiento, más que medicamentos, es una cuestión de ir checando algunos parámetros importantes. Uno de ellos es la fiebre, el otro es el seguimiento a la sintomatología, pero tenemos una arma importantísima, ¿no? Que es el famoso oxímetro, ¿no? Donde hay que enseñarle a la gente que este es el instrumento que nos puede avisar cuándo debemos acudir, ¿sí? Al hospital, ¿verdad? Y no saturar los servicios, ¿no? El oxímetro lo que hace es medir los niveles de saturación, ¿no? Entonces, generalmente los jóvenes, cuando se les dice, no lo logran entender bien, ¿no? Y entonces, en ocasiones, cuando un paciente ya está oxigenando por debajo de 93 de saturación de oxígeno, ya empiezan a tener algún riesgo, ¿no? Y si están oxigenando por debajo de 90, pues con más razón, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer más información, más comunicación de este instrumento y que se convierta en algo que nos ayude para detectar los signos y los síntomas de alto riesgo para poder acudir a una unidad hospitalaria donde puedan recibir oxigenoterapia, pero además de oxigenoterapia, llevar un control de laboratorio, a lo mejor realizar radiografías de tórax o una tomografía que permita utilizar los fármacos específicos para la llamada tormenta de citoquinas, que es un proceso inflamatorio que vive el organismo y principalmente el pulmón, ¿no? Que ese es el órgano, le llamamos órgano diana, es el órgano que más afecta el virus. Bueno, pues desde que empezó esta pandemia, la gente al inicio tenía el pánico de que cualquier cosita pensaba que ya era COVID, que si tenía un poquito de dolor de garganta, ya todos estaban
en shock, vamos a decirlo de alguna manera. Y ahora que ya pasó más de un año de que estamos viviendo esta pandemia, pues empiezan otra vez a ir al médico por cuestiones que a veces no sabes si es COVID, y el médico ya las está refiriendo, las está mandando a hacer pues estos estudios para que no haya la duda. Sí me gustaría que pudiera comentarle cuáles son los síntomas, qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando ya veamos los síntomas que realmente puede ser COVID, en qué momento hacernos la prueba, en qué momento acudir a un médico. Bueno, cuando inicia el problema del COVID, no solamente en Yucatán, México, en el mundo, ¿no? Los síntomas cardinales eran pues, la fiebre, la cefalea o dolor de cabeza y la tos. Pero como los virus han ido mutando y hay otras cepas en juego, generalmente los síntomas ya son un poquito más vagos, ¿no? O sea, estas cepas a veces comienzan con fiebre, diarrea, a veces hay tos, a veces no hay tos, ¿no? Entonces, generalmente lo que el médico sí debe pensar siempre, ¿no? Cualquier sintomatología ahorita que tenga fiebre, tenga dolor de músculos, dolores articulares, pues sí, hay que tratarlo como si fuera COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Es el aislamiento. O sea, se tiene que aislar la persona y llevar un seguimiento de 24, 48 horas por si aparece fiebre, aparece alguna otra cuestión. Y además habría que correlacionarlo si ha estado en contacto con algún paciente confirmado como COVID, ¿no? Entonces, después de esas 24, 48 horas, si se añade alguna otra sintomatología, entonces es realizar, no las llamadas pruebas rápidas que muchas veces dan falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Te dice salió negativo y era un falso, ¿no? Y luego vas a tener problemas, ¿no? Sino hay que esperar más o menos un periodo de inicio de síntomas de entre 4 o 5 días para hacerse una prueba de PCR, que es la del exudado de nariz o de garganta, ¿verdad? Para determinar la aparición, ¿no? del virus, ¿no? en ese lugar, ¿no? Entonces lo primero sería el aislamiento, ¿no? Ya después del aislamiento, 4 o 5 días, confirmar, ¿no? Si ya con una prueba de laboratorio específica que viene siendo la PCR. Pues doctor, todo esto es muy interesante, sobre todo porque también hay dudas y las personas no saben si al momento de tener una simple gripe o que empiecen a tener algún dolor de garganta o tos, pueden acudir a vacunarse. Porque también es importante saber si al presentar algún tipo de enfermedad pueden ir y ponerse la vacuna. Sí, por eso yo comentaba, ¿no? Que cuando un paciente tiene algún síntoma o algún signo que se puede relacionar con el COVID, ¿sí? Primero hay que consultar virtualmente, hay médicos dedicados a esto, y para que uno pueda tener la garantía de que no está cursando con un padecimiento como COVID y ponerse una vacuna, porque esto sería primero un impedimento para ponérsela y segundo a lo mejor podría complicar, ¿no? El efecto. Hay que entender que algunas de las vacunas que se aplican pues son virus atenuados, ¿verdad? O son réplicas, ¿sí? Del mismo, ¿no? Aunque hay otras como la Pfizer y la Moderna que no hay en México, que se está manejando más o menos la Pfizer, es una vacuna de RNA, ¿no? Que no se utiliza el virus, sino se utiliza el RNA en sí. Pero sí se ha sabido de casos de gente que teniendo COVID se vacunaron y tuvieron problemas, complicaciones. Pues es importante tener toda esta información, doctor. Yo le agradezco muchísimo todo que nos haya usted pues aclarado muchas dudas. Sobre todo también hay algo que es importante que la gente debe saber, que debe acudir a vacunarse, porque hay muchas personas que es increíble, a pesar de lo que está pasando, no se están vacunando. Sí, yo creo que la verdad, lo que sea de cada quien, ¿no? Yo creo que el gobierno del estado ha hecho un esfuerzo enorme, ¿no? O sea, Yucatán creo que es uno de los estados donde la vacuna ha estado disponible. O sea, ha habido estamos adelantados, porque eso sí lo hemos estado checando en otros estados de la República, que apenas están con las personas de 40 años sí. a 49. Y nosotros ya vamos a empezar con los de 18. Con los de 18, ¿no? Y ha habido la disponibilidad, ¿no? de la vacuna. Y sí ha habido algunos municipios donde la gente no ha acudido como tal, ¿no? Entonces, si en verdad queremos
poner nuestra parte como sociedad civil, porque esto es una responsabilidad social que tenemos todos, no hay que dejar solo al gobierno. Ellos están haciendo su parte, ¿verdad? Hay una logística atrás de todo esto, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Se dice fácil, ¿verdad? Pero es desde recibir las vacunas, conservarlas, transportarlas, cuidarlas, aplicarlas, tener el personal, etcétera. Pero la comunidad también tiene que aportar, tiene que poner su parte, ¿no? Es donde viene la responsabilidad civil, donde no solamente hay que hacer pruebas, sino hay que rastrear también, ¿no? O sea, hay que rastrear, hay que vigilar los movimientos migratorios, la movilización, hay que seguir reforzando el uso del cubrebocas, el evitar los lugares cerrados, ¿verdad? Estar poniendo nuestra parte. Y los que son empresarios, restauranteros y de otro tipo, pues también tienen que irse documentando, ¿no? De qué hacer con esta nueva enfermedad que, como dicen muchos, llegó para quedarse, sí, pero también tenemos que hacer cosas para que podamos manejarlo de una manera que no nos traiga más dolor a la sociedad yucateca, ¿no? Que no hayan más hospitalizados y sobre todo que no hayan fallecimientos. Entonces los restaurantes tienen que entender que ahora, a lo mejor en lugar del aire acondicionado, hay que tener ventanales para abrirlos, para que el aire se ventile. A lo mejor tienen que empezar por comprar sus medidores de CO2, ¿verdad? Para ir viendo que no se sature el ambiente, ¿no? Porque cuando habemos muchas gentes en un espacio cerrado, se satura, ¿no? Y las partículas están flotando en el aire y podemos contaminarnos con el COVID, ¿no? Y lo mismo pues va a aplicar con el regreso a clases. Hay que ver que las aulas estén bien ventiladas y ojalá y pudieran tener medidores de CO2, ¿no? Pero hay muchas cosas que se puede hacer para irnos preparando. O sea, no hay que esperar que creo que se dé una orden o una indicación. Yo creo que los empresarios son gentes, muchos de ellos profesionales, profesionistas, que ya saben que hay que empezar a modificar en sus negocios, ¿no? Y hay que irse, pues no adelantando, sino poniéndose, ¿no? Del lado de lo que puede resolver el problema de COVID, ¿no? El problema de COVID no se va a resolver solamente con la vacunación, ¿sí? No se va a resolver con tener más camas de hospital o tener más áreas de terapia intensiva. Se va a resolver en la medida que hagamos todo lo médicamente posible, pero también todo lo sanitariamente posible, ¿no? O sea, cada quien debe de poner su parte, ¿no? Entonces yo creo que para que podamos controlar este tema, pues debemos de participar. Y como dicen muchos investigadores, muchos especialistas, ¿no? Si algo va a hacer que el COVID lo podamos controlar y en un futuro no muy lejano sea una pesadilla que vivimos, es a través de la ciencia, no hay más. Pues yo le agradezco muchísimo, doctor, que nos haya acompañado y recomendarle a las personas que se cuiden. Si es cierto, salieron de vacaciones, por favor no vayan a lugares donde haya mucha gente, cuídense, tengan la sana distancia, como dice el doctor, lugares ventilados, andar con su gel antibacterial. Yo creo que ningún cuidado se puede dejar a un lado cuando estamos cuidando lo más preciado que tenemos, que es nuestra vida. Así que, doctor, no sé si quiere agregar algo ya para finalizar. Pues yo diría así para finalizar, ¿no? De que pues ya nos llegó la información, ¿sí? Esa información la tenemos que convertir en un aprendizaje. Y la única manera que se aprende es haciéndolo. Entonces, si ya sabemos que hay que usar a lo mejor doble cubrebocas, si ya sabemos la sana distancia, si ya sabemos lo del gel, si ya sabemos lo de los medidores de CO2, si ya sabemos muchas cosas que nos ha dejado los otros repuntes que hubieron, pues para que pueda eso transformarse en un conocimiento o en un aprendizaje, lo tenemos que hacer, ¿no? Y es por nuestro propio bien, por el bien de las familias yucatecas, por el bien de la sociedad, ¿no? Entonces, hagamos caso a las autoridades y apoyémoslas dentro de lo que cabe, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado con este tema muy interesante del COVID-19, que es importante que estemos bien informados. Y bueno, hoy tuvimos a un invitado de lujo, porque para mí es un extraordinario amigo, pero sobre todo un médico excelente, epidemiólogo, el doctor Rudy Coronado Bastarrachea. Muchísimas gracias, un besote, amigos, que Dios me los bendiga muchísimo.